Y aquí estamos, por supuesto, como decíamos y como anticipábamos, actualizando toda la información minuto a minuto, voto a voto de cómo van las elecciones en los Estados Unidos. Recordemos, el que llega a 270 votos gana las elecciones esta noche. La información actualizada dice que Hillary Clinton tiene hasta ahora 75 votos y le saca una ventaja a Donald Trump, que tendría hasta este momento apenas 66. 75 Hillary, 66 Donald Trump. Recordemos, tienen que llegar a 270 votos. Y en el estado de la Florida, recordemos, el que más votos da, están empatados, con el 60% de las mesas escrutadas. Están empatados ambos en 48%. Así que muy peleada, muy reñida la elección todavía en los Estados Unidos. Vamos a volver en instantes nada más a los dos móviles que tenemos allí en los Estados Unidos. Uno en el búnker de Donald Trump, otro, por supuesto, en el búnker de Hillary Clinton. Bueno, estamos con la ministra de Seguridad y hablamos de algunos temas vinculados a la Argentina, sin olvidar lo que está pasando en Estados Unidos, por supuesto. Fernando Esteche, recién yo hablaba de él, mostraba algunas de sus videos, de sus acciones más tremendas. La pregunta es, ¿cuál es la posición del Ministerio de Seguridad respecto de lo que ha dicho y de lo que ha hecho? Bueno, la posición del Ministerio de Seguridad no es solamente con Fernando Esteche. Nosotros, desde el mes de enero, cuando se produjo la primera amenaza contra el presidente Macri, en una amenaza muy fea contra su hija inclusive, comenzamos con la denuncia, y esa persona tuvo una condena. Inclusive el juez Lijo fue el juez que llevó adelante la causa, y inclusive lo que hizo fue embargarle los bienes por el gasto que había tenido en el aumento de la custodia. Claro, en los operativos de seguridad. En los operativos de seguridad. A partir de ahí, esto se llevó adelante en todos los casos. Y en el caso de Fernando Esteche, nosotros consideramos que hay una clarísima intimidación pública. Esta cosa de decir, si no se hace lo que nosotros queremos con Cristina Fernández de Kirchner, si la justicia no hace lo que nosotros queremos, puede aparecer un juez muerto. Evidentemente es una intimidación pública clara y concreta. Además, lo dijo en el marco de una definición muy, digamos, en el que lo que define es: acá hay un sistema que va a impedir que esto pase. Claro. ¿Qué sistema? ¿De qué estamos hablando? Puede haber una autonomía de un juez, claro, ellos están acostumbrados a un sistema, ¿no?, de manejar o de intentar manejar en verticalismo a los jueces, y dicen, este sistema tiene que seguir funcionando. Acá cada juez es absolutamente autónomo en sus decisiones, es independiente, y puede pasar o no, no lo sabemos, y no es lo que a nosotros nos corresponde hoy evaluar como gobierno, porque eso lo está haciendo la justicia. Ahora, sí nos corresponde, como gobierno argentino y como Ministerio de Seguridad especialmente, no permitir que la Argentina siga afuera de la ley, porque lo que nosotros recibimos, la verdad, es un país fuera de la ley. Acá cualquiera hacía lo que quería. Cualquiera podía decir cualquier cosa, amenazar a un juez, decir las cosas que dijeron sobre Nisman, hacer scratches, cualquier tipo de cosa era válida. Entonces, nosotros estamos planteando una estrategia que es volver a poner a la Argentina en el camino de la ley. El que camina por la ley va bien, y el que camina fuera de la ley, sea político, delincuente, juez, policía, ese no va bien, porque, digamos, rompe el contrato básico de una sociedad. Ahora, justamente, esta es una cosa bien clara que nosotros planteamos. Digo, justamente el propio Esteche está en libertad condicional porque tiene una condena por haber cometido infracciones contra la ley. ¿Esta situación cómo lo afecta desde el punto de vista de su situación procesal? Bueno, eso es una decisión, eso por supuesto que es una decisión del juez, ¿no? Esta causa ha caído en el doctor Ercolini. Es una decisión de él. Digamos, cualquier juez podría, por la incitación a la violencia, la intimidación pública, levantar esa libertad condicional. Porque la libertad condicional, ¿qué es? Es un privilegio que le da la justicia a un ciudadano, y le dice, bueno, usted puede salir antes del final de su condena a cambio de un comportamiento, digamos, ejemplar, estrictamente dentro de la ley. Bueno, al plantear esta intimidación, que no solamente hizo una denuncia del Ministerio de Seguridad, sino que también hizo una denuncia un fiscal de la Nación, o de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, el fiscal Romero, bueno, existe, digamos, tanto el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires como el Ministerio de Seguridad, es decir, el Gobierno Nacional, toman una posición.
bueno, el juez lo puede evaluar y puede evaluar que esta persona ha roto el contrato de su libertad condicional. Es una posibilidad, por supuesto. Patricia, la pastoral contra la drogadependencia de la Iglesia Argentina a través de los curas villeros que tanto trabajan, que encabeza el padre Pepe Di Paola, han reclamado que se declare la emergencia nacional en el tema de narcotráfico y la drogadicción. ¿Es posible eso? ¿Lo toman razonable? ¿Está declarada la emergencia? Está declarada. Nosotros, el primer decreto que sacamos en el Ministerio de Seguridad fue la declaración de emergencia por la situación de narcotráfico, porque nosotros nos encontramos con un país invadido por el narcotráfico. No hay pueblo de la Argentina, no hay lugar de la Argentina donde no haya llegado el narcotráfico. Y el narcotráfico ha traído un crecimiento enorme en los homicidios, en la violencia en nuestro país. Así que esta es una declaración que se ha hecho. Por supuesto que esto va acompañado también con una declaración de emergencia en lo que es, digamos, nosotros estamos hablando tanto de lo que puede ser la oferta, que es los narcotraficantes, como aquellas personas que sufren la adicción. Y en ese caso también es importante que, digamos, esto que ha dicho la Iglesia, y en esto el Cedronar está trabajando muchísimo, recibió una estructura destruida, 90 centros donde solamente había militantes, centros que tienen que tener asistentes sociales, psicólogos, psicoanalistas, profesionales que sepan cómo sacar a una persona de la droga. Bueno, realmente han recibido el Cedronar una situación gravísima y está reconstruyendo una red donde los curas que trabajan en muchas de las villas de la Argentina cumplen un rol fundamental y nosotros nos apoyamos mucho en ellos. Patricia Burri, ministra, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a conversar con Pilar Rahola. Ella es periodista, ensayista, una escritora de primerísimo nivel. Aquí tenemos sus libros y una defensora permanente de la libertad en contra de todo tipo de autoritarismo, de populismos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Pilar. a vosotros. Bueno, has tenido la posibilidad, mirando un poquito lo que pasa en la Argentina y lo que está pasando en los Estados Unidos. La primera pregunta que te hago es, ¿cómo se explica el fenómeno de Trump? He leído por allí que vos decís que ninguno de los dos te gusta, aunque en su momento simpatizabas mucho con Hillary Clinton. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, primero yo simpatizaba con Hillary Clinton cuando me parecía una buena candidata. Pasó el tiempo y ya no lo es. Me parece en estos momentos una pésima candidata por muchos motivos. Primero, es muy antigua, es una candidata de la política del siglo XX, estamos en el siglo XXI, donde los relatos, los paradigmas, el planteamiento respecto del político y al ciudadano ha cambiado muchísimo y ella continúa siendo la vieja política, en el peor sentido, ¿no? Además, su imagen prepotente, poco empática, su incapacidad de nuevas propuestas. Esa Hillary que yo conocí fresca y radiante y que parecía que podía revolucionar el mundo, de golpe se nos ha convertido en algo muy, muy conservador en el sentido de la política antigua, no en el sentido ideológico. Y realmente me parece una pésima candidata. La prueba es que tiene muy poca empatía con sus propios votantes. Y Trump, en cambio, es más moderno, desgraciadamente, en el sentido de que lo moderno en estos momentos es la antipolítica. Es decir, si algo sorprende, y esto está recorriendo, por ejemplo, toda la espina dorsal europea, lo tuvieron aquí de una manera muy sangrante. Claro. Ahora mismo lo explicabais. Habéis salido de eso y estáis volviendo a una situación de una política razonable, seria, que respeta el Estado de Derecho, pero venís de una época muy oscura del populismo. Y yo creo que Trump, de golpe, ha tomado las riendas de ese discurso populista que recorre, repito, de punta a punta también Europa, y se ha convertido en un fenómeno antisistema. Sorprendentemente, él que es el paradigma del sistema, ¿no? Claro. En un reclamo del antisistema, y el antisistema puede ser cualquiera, puede ser el redneck, el trabajador blanco pobre de los estados centrales que ha sufrido una crisis terrible, puede ser el latino, aunque creo que en menos mesura por suerte, pero el latino que ya está sentado y que tiene miedo del que vendrá, porque los últimos siempre son los primeros que se enfrentan a los que están viniendo, ¿no? Y de golpe, y luego la gente que odia el establishment, que odia Washington, y Hillary encarna el Washington de la oscuridad, de los intereses, de la burocracia y de los manejos. Pero ¿no? claro, cuando una democracia tan importante como la norteamericana
la gente va a votar al que menos odia. Claro, eso es lo que habías dicho. Al que menos odia. Tiene un problema muy serio de identidad, de crisis de identidad. Y yo creo que es una pésima noticia para el mundo globalmente, gane quien gane. Desde luego yo me inclinaría, a pesar de todo, Claro. por Hillary, pero no estaría feliz. Imagínate lo que significa ir a votar no porque te gusta Hillary, Claro. sino porque no te gusta Trump, o al revés. Y la verdad es que eso nos da un síntoma de hasta qué punto hay una crisis profunda, endémica y probablemente sistémica de lo que es la convivencia y la sociedad norteamericana. Ahora, vos recién, Pilar, utilizás una palabra que me parece muy interesante en este contexto, que es el odio, y también esta espina dorsal que vos hablabas de Europa, el fenómeno Trump, los populismos cada vez más violentos también en América Latina, justamente lo que fomentan y se basan en un discurso absolutamente intolerante. Bueno, claro. Intolerante al diferente, intolerante al inmigrante, intolerante al que piensa distinto, intolerante con las libertades individuales. ¿Por qué la intolerancia está teniendo tan buen rating en este momento? El populismo es el primo hermano del fascismo. Puede ser un populismo de derechas o de izquierdas, es igual. Sabemos perfectamente que el fascismo también puede ser de derechas o de izquierdas. Este es un fascista, sin ninguna duda. Claro. Desde luego no es un demócrata. Y Dalí, que le cuento, alguien que venera una dictadura terrorífica donde la pidan a mujeres, es evidente que es un fascista. De manera que el fascismo está claro, es una ideología que conocemos bien en su faceta de derechas, a la izquierda la reconocemos menos, pero también está clara, y el populismo es el primo hermano. No llega al punto del fascismo, pero actúa como él, es mesiánico, crea la figura del sheriff del condado que resuelve los problemas del mundo, da soluciones simples a problemas enormemente complejos, usa una retórica abrupta y chulesca, a menudo rayando lo violento, y por supuesto siempre ataca al débil, al diferente, porque necesita crear el enemigo común para vender bien su producto y su relato. De manera que a Trump a mí no me parece nuevo en el sentido ni sorprendente, porque en Europa tenemos a Marine Le Pen en Francia, hemos tenido a Berlusconi, tenemos la extrema derecha en Austria, tenemos a Putin. Entonces, claro, yo cuando veo a mis colegas diciendo, oh Dios mío, Trump, digo, pero miremos Europa, tenemos a Rajoy, Sí, claro. que tampoco no es las mil maravillas, es decir, y ustedes han tenido a Cristina Kirchner. A uno le puede asustar Trump, bueno, Trump va a ver qué va a ocurrir, pero los años en Argentina con Cristina Kirchner, que ha desmontado el Estado de Derecho, que ha creado un discurso de enfrentamiento enormemente violento, que ha violentado las libertades individuales, también es una forma de populismo muy extremo y muy peligroso. A veces no reconocemos al populista cuando está cerca, ¿no? Y sin embargo se parecen mucho, ¿eh? Yo sé que le puede disgustar, pero Cristina y Trump se parecen. No tengo duda yo que se parecen, Comparto. coincido Como plenamente. se parece con Marine Le Pen, como se parece con Seguro, Putin. y con Fíjate, Chávez, y con Chávez, Bueno, y con Chávez, lo que te fue cuento, Chávez, Chávez es el paradigma de lo que yo entiendo por un fascista de izquierda. Pilar, tenemos que ir a un corte, después quiero hablar, estuviste con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, enseguidita venimos y seguimos conversando con vos. Hacemos una breve pausa.